Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Marval Live Talks. En esta oportunidad vamos a analizar la situación actual como consecuencia de la crisis causada por el COVID-19 y las herramientas y las medidas que tenemos disponibles para afrontarla. En esta charla hoy tenemos el placer de que nos acompañe Julio Fermo. Julio Fermo es contador público nacional de la Universidad Nacional de Rosario, es máster en finanzas del SEMA, es máster en quiebras y máster de quiebras en la UBA, socio y director de Columbus Summa Investment Banking y es director académico del máster en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Hola, buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Hola Fer, buenas tardes. Gracias por invitarme. Por favor, gracias por dedicarnos tu tiempo en estos momentos que estás tan apremiado, ¿no? Realmente con toda la situación. Bueno, la idea es más o menos en una hora con Julio tener una charla, como una especie de charla de café entre él y yo, muy dinámica, para tratar de analizar los principales temas, los temas más relevantes que consideramos que podemos analizar en este tiempo, en este breve tiempo, dado que el tema da para una infinidad de cuestiones muy particulares. La idea es tener este intercambio con Julio y al final vamos a tener un periodo, unos minutos para que puedan hacer las preguntas que quieran hacer. Lo ideal también sería que a medida que vamos avanzando y dado que tenemos un contenido muy rico y amplio, si se les van ocurriendo preguntas, cualquiera la puede ir haciendo y si corresponde las podemos llegar a responder en ese momento o lo vamos difiriendo para el cierre. Como todos saben, estamos viviendo una situación actualmente que es sin precedentes en la era moderna, ¿no? En Argentina estamos acostumbrados a sufrir crisis, pero una crisis como esta no tiene precedentes. Desde el 20 de marzo, como todos sabemos, ya hace más de 100 días que estamos en aislamiento y lejos de estar cerca de ver el final del camino, a partir de mañana se vuelven a intensificar nuevamente las medidas de aislamiento, por lo menos hasta el 17 de julio. Esta crisis tiene características que son muy distintas de otras crisis por su carácter, de nuevo, totalmente nuevo, ¿no? Y fundamentalmente en relación con la crisis del 2001, en la cual tenemos muchas experiencias exitosas de reestructuraciones, vemos varias diferencias. En este caso, bueno, vemos que hay hay un ataque muy fuerte o están sufriendo muy fuertemente ciertas actividades que han tenido una muy alta baja en sus ventas o incluso han tenido una parálisis total de su actividad, sin, de nuevo, una luz en el camino. Por ejemplo, bueno, la industria del turismo, la industria de las aerolíneas, la industria de los hoteles y muchas otras, ¿no? Que están teniendo un parate total. Esta crisis también está teniendo un efecto que es no solamente meramente financiero, sino por estas características que estábamos mencionando, es un efecto también operativo. Es decir, los negocios y las compañías, por la falta o la pérdida de ventas y de actividad, están teniendo un problema de cash flow que les está impidiendo no solo atender a sus obligaciones financieras, sino también atender al capital de trabajo para mantener la operación. También ha puesto y resaltado la necesidad y la utilidad de la tecnología, ¿no? Es decir, no solo en materia de teletrabajo, trabajo remoto, sino también en lo que es las ventas online. Es decir, hay muchas entidades que, bueno, a través de la venta online les ha permitido continuar manteniendo un cierto nivel de actividad. Y esto también ha puesto de manifiesto los grandes problemas que tenemos desde hace mucho tiempo en Argentina, que son los relacionados con la economía informal, que justamente por estar en la informalidad no se pueden beneficiar de esa tecnología para seguir manteniendo sus ventas, ¿verdad? Entonces, el análisis de las reestructuraciones es un análisis que requiere un enfoque interdisciplinario, tanto financiero, societario, económico, no solo enfocado a la vista de un proceso judicial, sino que es un proceso tendiente a justamente reestructurar las finanzas de una compañía y las operaciones de una compañía para que pueda seguir operando, pagando sus deudas y manteniendo la fuerza laboral. Antes de tomar esas medidas, entonces, las compañías deberían hacer un diagnóstico de cuál es su situación, cuáles son sus proyecciones, cuáles son las medidas que podría tomar para reducir gastos operativos y fundamentalmente en días como hoy,
preservar la caja lo más posible sin afectar, al menos lo menos posible, la actividad. Entonces ahí, Julio, ¿qué análisis y medidas te parece que deberían tomar las empresas para hacer un adecuado diagnóstico y plan de acción en este sentido? Mira, Fer, a ver, en primer lugar tenemos que entender que una empresa en default es una empresa que está aturdida. El estado de default no es un estado natural, es un estado excepcional, ¿ok? Con lo cual, lo que la compañía tiene en riesgo es nada más y nada menos que la supervivencia. Y cuando hablo de la supervivencia de la compañía, yo no estoy pensando en los accionistas, estoy pensando, perdón, no estoy pensando solamente en los accionistas, sino fundamentalmente fuentes de trabajo, proveedores, clientes, el propio Estado, todos aquellos lo que típicamente se les llama stakeholders, con lo cual la supervivencia de alguna manera los integra a todos. De estos procesos, Fer, normalmente nadie emerge ganador, ¿okay? O mejor dicho, quizás la definición de ganador no aplica para este tipo de situaciones. A ver, si uno considera que sobrevivir significa haber ganado, entonces sí hay ganadores, pero típicamente acá no hay ganadores y perdedores, simplemente vamos a tener por lo general deudores que tratan de superar una situación crítica y vamos a tener acreedores que tienen la apertura como para acompañar procesos críticos, ¿ok? Ahora, quizá la principal diferencia es que digamos, el default sobre el cual va a estar trabajando la compañía supone la vida o muerte de esa compañía, pero no necesariamente la vida o muerte para el acreedor. El acreedor va a tener seguramente su cartera atomizada, ya sea que pensemos en un banco, una compañía de seguros, un fondo común. Este default quizá no signifique, no sea decisivo para supervivencia, en tanto que la salida del default para el deudor sí lo va a suponer. Los procesos son dinámicos y cuando digo dinámicos estoy siendo políticamente correcto. Son largos, son extenuantes. Típicamente, Fer, y vos lo sabés muy bien, arranca con una propuesta generalmente por parte del deudor y sobre esa propuesta se va construyendo. Como me gusta decir a mí, lo importante es avanzar, aunque se avance lento. Lo que no significa que siempre ocurre. Hay situaciones donde uno avanzó 1 metro y a los 3 meses retrocedió 5. Entonces lo importante de esto es tratar de mantener una coherencia y que en todo momento se pueda avanzar con esto que yo llamo la iteración que se produce entre deudor y acreedor. No son todas iguales, acá tengo algunas notas, no son todas iguales, pero me animo a decir que lo que uno, cuando tiene que encarar una reestructuración, lo que uno puede hacer es una suerte de cherry picking de por ahí características que tuvieron algunas reestructuraciones y tomar lo mejor o tomar aquello que aplica para la reestructuración en la que estamos trabajando. A ver, me animo a decir que probablemente sea de los productos dentro del investment banking que más sentido común exige. No es necesariamente una tarea de matemáticos resolver un problema de default en la deuda. Yo creo que es más una cuestión de sentido común y de saber pararse en los zapatos de nuestras contrapartes. Y fíjense que ahí no me paré ni en el lado del deudor ni en el lado del acreedor, porque son las dos partes las que verdaderamente están teniendo un problema y con ellos desde luego arrastran al resto, pensando nuevamente en la nómina de personal, pensando en proveedores, pensando en clientes, pensando en el fisco que deja de recaudar. Sí, ahí, Julio, perdón, te interrumpa un segundo, ahí es fundamental en una negociación de buena fe, es entender el racional del motivo y de la razón de cada cláusula que proponga la otra parte. Exacto. Para tratar de encontrar una solución que se adecue para ambas partes, ¿no? Porque si uno no trata de entender ese racional, te entrarás en esas negociaciones que no llegan a ningún lado. Bueno, exactamente. Fer, vos diste la tecla. A ver, es importantísimo lo que nosotros llamamos la comunicación entre deudor y acreedor. Y la comunicación no significa ser naif, no significa ser ingenuo. Simplemente lo que significa es entender dónde al deudor le aprieta el zapato y dónde al acreedor le aprieta el zapato. Ya vamos a llegar en un ratito ahí, Fer, pero de nuevo, el problema del deudor también se traduce en un problema para el acreedor. Entonces, ¿qué mejor que una comunicación fluida? ¿Por qué? Porque después el deudor necesita aprobaciones a nivel de directorio, aprobaciones a nivel de accionista, el banquero necesita aprobaciones a nivel de su comité local, probablemente tenga que ir a Europa a obtener una aprobación final, con lo cual, qué mejor que, digamos, desde las bases haya un entendimiento común
para saber cuál fue el driver del problema, de manera tal que se pueda superar ese problema. Hay una consigna, Fer, que yo empleo mucho en este tipo de procesos. No tiene ningún sentido reestructurar la reestructuración. Ningún sentido. Exacto, Emparchar un pasivo no sirve para nada, porque en primer lugar, el deudor tiene un reproceso, el acreedor tiene un reproceso, verdaderamente no lo aconsejamos. Por eso yo prefiero una reestructuración un poco más larga, más profunda, que duela más, que tengamos que rozarnos un poco más deudores y acreedores, antes que un parche donde tiramos la pelota fuera y tenemos el problema dentro de 6 meses. Básicamente eso es una de las miradas que nosotros normalmente recomendamos. Un elemento importante, Fer, también que quiero mencionar, evitar el pánico. ¿Por qué? Porque cuando entramos en pánico tomamos decisiones equivocadas. Entonces, evitar el pánico, y de nuevo, a ver, no es fácil lo que estoy diciendo, por eso es importante que haya equipos, ¿ok? Cuando hay equipos, uno tiene el soporte, tiene el sostén, se puede apoyar en otras personas y de alguna manera ese estrés se diluye. Y cuando hablo de equipos, hablo de un típico equipo SWAT, que se arma básicamente para resolver el problema dentro de la compañía, o la contratación de advisors. Y ahí entran advisors legales, advisors financieros, consultores de cualquier tipo. Es relevante, insisto, tratar de evitar el pánico, porque en el pánico uno tira manotazos y los manotazos no resuelven, por lo menos en el largo plazo, ningún problema de default. Hay un concepto que nosotros recalcamos permanentemente cuando se nos presenta una situación de este tipo, que es lo que se llama la detección temprana. Generalmente, Fer, la detección temprana es la detección del problema, ¿no? La detección temprana, por lo general, parte del deudor, porque es el que maneja la caja. Y el acreedor seguramente se va a enterar con algún tipo de demora. Quizás el acreedor comercial se va a enterar porque se extienden las condiciones de pago sin que haya un acuerdo previo. El banco se entera cuando se quebró un covenant técnico o cuando se le dejó de pagar la cuota. Entonces, generalmente la detección está en cabeza del deudor y ahí sí, parados del lado del deudor, es muy importante identificar cuál es el momento en que tenemos que gatillar el proceso. Es decir, muchachos, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si no tenés un problema, Fer, imagínate, yo sé que de acá a 6 meses no logro dar vuelta a mi caja. Voy a defaultear tarde o temprano. ¿Qué sentido tiene llevar adelante una sangría por los próximos 90 días si en esos 90 días no voy a resolver el problema y al mismo tiempo voy a incurrir en inequidades? Porque probablemente en esos 90 días cobren algunos y desde el día 91 en adelante otros no cobren. Entonces, la detección temprana tiene, primero, una cuestión de equidad. Segundo, preserva la caja, porque la compañía, una vez que anuncie la situación de default, seguramente va a tener una restricción en términos del apoyo de sus proveedores y de sus bancos. Entonces creo que es importante evitar las sangrías, por utilizar una terminología coloquial. Recién yo te comentaba, Fer, el tema de la comunicación. Hay 2 comunicaciones, que es la comunicación interna y la externa. La comunicación interna es desde el directorio a los accionistas. Dependiendo de cuán diferenciada está la posición de accionista y director, es importante que el accionista tome dimensión del problema. Y por otro lado, hay una nómina que lee los diarios, hay una nómina que lee el lenguaje corporal que tiene la gente. Es importante tener una comunicación clara. No es pecado tener un problema de deuda, no es pecado tener un problema de default. Ahora, si es un pecado comunicarlo mal, sería un pecado que un empleado se enterara por los diarios que estamos renegociando, que un deudor está renegociando su deuda con un acreedor. ¿Por qué? Porque eso genera, la incertidumbre genera estrés. Y cuando tenemos una nómina estresada, esa nómina deja de ser eficiente, deja de ser efectiva. ¿Por qué? Porque, a ver, el temor es un sentimiento natural de la gente. Esa gente piensa que puede perder su laburo, piensa que se pueden dar situaciones que probablemente nosotros podamos aplacar si les decimos, damas y caballeros, tenemos un plan, lo tenemos que ejecutar, pero tenemos un plan, identificamos un problema y estamos trabajando para resolverlo. Eso, aunque parezca algo muy soft, genera una sensación, una sensación, digamos, que de alguna manera aplaca un poco las ansiedades. Eso es en la comunicación interna. Ahora, hay una comunicación puertas afuera, que es la comunicación externa. Nuevamente, acá siempre va a privar la buena fe. Entre comunicar y no comunicar, siempre nuestro advice va a ser comunicar.
Lo que estamos comunicando no va a ser divertido para nadie, ¿ok? Claramente nuestras contrapartes, pensando en bancos, pensando en inversores de mercado de capitales, no van a recibir con beneplácito la información que le vamos a dar. Pero eso, ¿qué les permite? Les permite a ellos al mismo tiempo trabajar internamente. Algo, Fer, que no puede ocurrir es que si vos sos el oficial de mi cuenta, te enteres que voy a defoltear, no porque te lo dije, sino porque el día del pago la plata no entró en la cuenta. ¿Por qué? Porque eso te genera dar explicaciones a tu comité de crédito, seguramente me vas a hacer un reproche. No funciona, no funciona de esa manera. Creo que también dentro de esta dinámica de pararnos en los zapatos de nuestra contraparte, creo que tenemos que pensar que la contraparte tiene que explicar lo que pasó y qué mejor que ser nosotros los primeros en darles esa información. ¿Qué comprende la comunicación externa? Proveedores, clientes, acreedores financieros. ¿Ok? Eso es, bueno, y también en algunas circunstancias la prensa. Si existe un riesgo de mediatización del problema, entonces creo que es importante también tener los conductos mediáticos apropiados para, de nuevo, minimizar la noticia manipulada, ¿ok? Para que verdaderamente la noticia que trascienda sea una noticia verdadera, real, ¿ok? Con fuentes reales. Digamos, esto de alguna manera resume, Fer, la parte soft, ¿no? La parte, llamémosle, la psicología de aquel que entra en un proceso de default y que tiene que encarar una situación que, insisto, es traumática, pero más traumático aún es diferir el timing de su identificación y de su comunicación. Sí, correcto. Sí, coincido, Julio. Y de hecho es lo que estamos viendo, ¿no? Si dadas las circunstancias, dada que la situación de las compañías no proviene de un problema del management ni otro tipo de problema, sino que es un problema que viene de una cuestión generalizada, que nadie tiene la culpa, por decirlo de alguna manera. Lo que estamos viendo justamente es una buena predisposición por parte de los acreedores de justamente, ¿no? Ayudar, acompañar, hacer todo lo posible para llegar a una reestructuración y fundamentalmente reestructuraciones privadas más rápidas y como decís vos, en unos casos más a largo plazo, en otros más mirando ver qué puede llegar a pasar con las circunstancias actuales que todavía es bastante incierto. Pero digamos, esta predisposición no es meramente un sentimiento de solidaridad, sino que también es el propio, como vos mencionabas, es el propio interés de los mismos acreedores y de los mismos proveedores. Porque a final de cuentas, para un acreedor tiene muchas mejores chances de cobrar de una compañía operativa que del remanente de una liquidación de una quiebra. Absolutamente. Acreedores, los proveedores, por ejemplo, también, más allá de la deuda previa que tengan, están en la misma situación que los financieros, pero además también quieren mantener el cliente que es parte del flujo de trabajo, ¿no? Del capital de trabajo. Entonces, eso es un poquito lo que estamos viendo. Lo difícil será encontrar el equilibrio y ahí también tiene mucho que ver lo que mencionabas vos, lo que mencionábamos de la buena fe y negociar con todas las cartas sobre la mesa. Y eso ayuda porque cuando la otra parte entiende que vos no podés dar más de lo que estás dando y estás haciendo todo lo posible, bueno, ahí ya la negociación es en otros términos, ¿no? Bueno, es así, Fer, lo veo en esos términos. Ahora, una vez que se hizo el diagnóstico, que si del plan de acción resulta la necesidad de encarar un proceso de reestructuración, ¿cómo se encararía? ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista Mira, Fer, creo que la primera consigna que uno tiene que tener en cuenta, acá no hay enemigos, ¿eh? Acá no hay enemigos. Acá tenemos dos partes con intereses en conflicto, lo cual parece obvio, pero es así. Yo tengo un deudor que quiere su mejor transacción y el acreedor quiere lo mismo. Generalmente las reestructuraciones van a terminar en una diagonal, pero insisto, entender que nuestra contraparte no es el enemigo es una clave. Entender que esto no es personal, entender que los acreedores tienen políticas, que tienen restricciones. Y ahí te doy un ejemplo, Fer. Imagínate, yo tengo en mi pasivo tengo un portafolio de distintos pasivos y tengo un organismo multilateral que tiene, ya sabemos, que tiene una espalda muy ancha y que tiene la capacidad por ahí de soportar plazos largos de reembolso. Y no funciona igual ese banco multilateral que un banco que tiene un capital muy exiguo,
y que probablemente mi default signifique para el accionista que tenga que reponer capital para que el Banco Central no le haga una advertencia. Entonces, claramente yo no puedo hacer la misma propuesta para acreedores que tienen perfiles tan distintos. Entonces, mi primera sensación, Fer, es que tenemos que mapear a nuestros acreedores, ¿ok? Mapear significa, a ver, organismo multilateral, banco privado grande, banco privado chico, banco público que también tiene sus propias restricciones estatutarias, proveedor comercial que no nació, él ni siquiera tiene la estructura para participar de estos procesos tan traumáticos. Un banco sí, porque forma parte, el riesgo de que no le paguen es parte de su core business. Ahora, el riesgo del proveedor, en realidad, de lo que quiere es garantizar un suministro y llevarlo a un proceso de este tipo no deja de ser algo absolutamente traumático que está fuera de su core. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un mapeo, entender qué regulaciones tienen estas entidades. Lo propio pasa con acreedor del mercado de capitales. Acá podés tener un fondo, podés tener una aseguradora, puede estar mi mamá como tenedora de ONs que tiene otra restricción, otro horizonte. Entonces hay que mapear a todos los acreedores. Hay que entender qué normas contables se aplican, qué tipo de regulaciones los aplican. Tratar de evitar las reestructuraciones eternas. Cuando digo una reestructuración eterna es, a ver, entramos en la iteración, Fer, pero uno trata de hacer una propuesta integral, pongo el term sheet sobre la mesa, vos me lo devolvés, me puede gustar o no, seguramente la primera devolución no me va a gustar, pero lo importante es iterar. Ahora, si yo pongo un primer term sheet que tiene 3 términos, 3 líneas, claro, y lo más probable es que sea muy difícil construir a partir de ahí, y se termina siendo eterno. Y cuando es eterno, perdemos todos. Las compañías que tardan en reestructurar destruyen valor, y lo que nosotros tenemos que hacer es preservar valor. Y acá, insisto, tengo puestos los dos sombreros. El deudor quiere preservar valor, y el acreedor también. Entonces, la realidad es que la idea es tratar de evitar, y esto, Fer, está un poco en línea con lo que vos decías, las reestructuraciones privadas tienen esa belleza. Tiene la belleza de la celeridad, ¿ok? La belleza de no tener procesos tan estrictos, en la medida que, desde luego, uno las puede llevar a la práctica. Ahora, en el medio aparece un acreedor, te pide la quiebra, y ahí vas a tener una situación distinta. Pero si yo tuviera que elegir un escenario, no tengo dudas que en la mayoría de los casos trataría de alentar reestructuraciones de carácter privado, ¿no? Sí, ahí perdona que te interrumpa un segundo nada más, pero ahí en línea con eso, sí, mi visión, lo mejor para hacerlo más efectivo, digamos, la negociación es tanto el acreedor como el deudor. El deudor en su primer term sheet plantear el 100% de cuáles son sus condiciones y el acreedor en su devolución plantear el 100% de cuáles son sus comentarios, porque después pasan los meses y se siguen incorporando cosas nuevas y todo eso y va socavando la negociación. Si la posición inicial es la 100% que tiene cada una de las partes, la negociación sería mucho más rápida, ¿no? Sí, coincido, Fer. El que esconde alguna carta no le está haciendo funcional este concepto de una reestructuración rápida. A ver, rápida. Una reestructuración en plazos razonables. Creo que si uso la palabra rápido puedo confundir a la audiencia, pero es cierto, si muestro las cartas de a poquito, en definitiva, lo que va a ocurrir es que vamos a iterar sobre la iteración y por lo menos yo no lo veo como un mecanismo inteligente, ¿ok? Creo que en el fondo termina destruyendo valor. Fíjate, Fer, estoy viendo una pregunta en el chat donde una persona nos dice, mapeo de acreedores, ¿cómo hacerlo sin generar pánico? A ver, en realidad el mapeo es un trabajo interno, ¿no? El mapeo es un trabajo interno donde lo que vamos a hacer es identificar los perfiles, y cuando digo identificar el perfiles es para tratar de arrimar las soluciones todo lo que podamos a lo que está necesitando nuestra contraparte. Si yo tengo a alguien que me está diciendo, yo soy un fondo común y los inversores, y dentro de mi reglamento, yo no puedo suscribir instrumentos que tengan un vencimiento mayor a 1 año, flaco favor le hago si en mi propuesta de reestructuración le ofrezco un papel a 5 años. Yo lo estoy forzando a que me diga que no. Entonces, lo que tengo que ver es, tengo que entender la realidad de cada uno y tratar de adecuarme, obviamente sin incurrir en injusticias, porque
si este acreedor va a cobrar antes y probablemente tenga que haber un trade-off, tenga que haber una recompensa para aquel que va a cobrar después. Eso es parte, obviamente, de la ingeniería de aquel que diseña este tipo de productos. Pero, insisto, el mapeo es un trabajo interno y creo que lo mejor que uno puede hacer es tratar de utilizar el resultado del mapeo precisamente para armar trajes a medida en la mayor medida posible, ¿no? Uno normalmente en las reestructuraciones habla de 2 tramos, 3 tramos. No me imagino, Fer, armando 10 tramos para reestructurar un pasivo, ¿no? Correcto. Sí, bueno, yo iba a continuar, Fer, con lo que llamaríamos cuáles son las características que generalmente encontramos en reestructuraciones de deuda. A ver, creo que ambos vivimos un proceso donde creo que nos vimos muy enriquecidos desde lo profesional, que fue el proceso del 2002. Defaulteó el soberano, a partir del default del soberano defaultearon los corporates, soberanos, subsoberanos, corporates, pymes, retail. La verdad que fue un proceso muy traumático, pero que desde lo profesional fue una experiencia prácticamente irrepetible, ¿no? Entonces, uno trae conceptos que se emplearon en probablemente la peor crisis que hayamos vivido, por lo menos crisis crediticia que hayamos vivido en la historia, y trata de identificar aquellos tips que uno puede plantear en una reestructuración de la naturaleza de la que estamos hablando. Entonces, me parece que hay algunas máximas que uno tiene que tener siempre presente. Primero, sostener la operación, Fer. Sostener la operación significa que la compañía siga viva. La inercia de una compañía que nunca se detuvo es muy distinta a la de una compañía que detuvo la operación y después tiene que arrancar de nuevo. Esa compañía está más pesada. Esa compañía, lo que ocurre cuando una compañía se frena es que todo el ecosistema que la rodea pierde el equilibrio. Entonces sale a buscar un nuevo equilibrio. En ese nuevo equilibrio, la compañía en default no está. Entonces, cuando quiere volver, tiene que romper ese nuevo estado de cosas, con lo cual tiene que entrar a los empujones para hacerse un lugar que alguna vez tuvo y que perdió como consecuencia de interrumpir la operación. Entonces, la máxima número 1, cómo se pueda sostener la operación. Sin operación no hay repago. Sí. Te interrumpo un segundo, Julio. También es importante ahí lo que vos hablabas de los equipos, porque todos estos procesos demandan mucha atención del management. Entonces, el management no puede estar focalizado en negociar la reestructuración de la deuda y mantener la operación. Entonces, es bueno tener equipos separados, digamos, con los asesores, ayudándolos, tanto financieros como legales, pero para no perder el foco en la operación mientras reestructura la deuda, ¿no? Que puede ser un proceso bastante largo. Sí, es increíblemente time consuming, Fer, es un súper buen punto el que levantaste. Te lleva el día entero, te lleva la agenda entera y las compañías tienen que seguir vendiendo, se tienen que seguir abasteciendo, tienen que seguir atendiendo a sus recursos humanos, tienen que pensar de manera estratégica. Bueno, los equipos lo que hacen es traen una mirada fresca y al mismo tiempo ayudan con la experiencia que traen de procesos anteriores y con esto que te quiero decir, Fer. Y por ahí tengo un CFO, tengo el mejor CFO de la Argentina. Pero por ahí trabajó 30 años y nunca le tocó vivir un default. A ver, no es tan común en la Argentina, seguramente algún default tuvo, pero probablemente vivió un default, 2 defaults, y los asesores por ahí tuvieron la experiencia de 15 o 20 defaults. Entonces traen miradas alternativas que agregan valor y por otro lado manpower. Ponen las horas que por ahí el equipo de gestión le tiene que dedicar a la propia operación. Sin operación no hay repago. Aquel que crea que puede obtener un repago mayor a través de la liquidación de los activos, y la verdad que nunca le tocó pasar por una liquidación coactiva, donde hay que subastar activos, donde se pierde el valor llave, donde se pierden puestos de trabajo. La operación, creo yo, es la clave para obtener el mejor repago posible. Un elemento cuando hablamos de la reestructuración es, me paro por un instante en los zapatos del deudor. Es importante mantener la interlocución con aquellos que nos conocen desde hace 20 años. Y acá estoy hablando con el portfolio manager de un fondo o con el oficial de un banco, ¿no? El oficial de la cuenta de mi banco. ¿Y por qué digo esto? Porque, digamos, es la persona que sabe que le estoy hablando de frente, es la persona que sabe que siempre le cumplí, es la persona que lo hablo en serio, que soy honesto. Cuando entra a las áreas de recupero, y todos los bancos tienen áreas de recupero, a ver, es alguien que no me conoce. Entonces probablemente crea menos
en lo que yo le diga de lo que puede creer vos, Fernando, que sos un oficial que me atiende hace 20 años. Entonces, si tiene que entrar a las áreas de recupero, la sugerencia que siempre les hacemos a los tanto deudores como acreedores es tratar de imponer, de establecer un régimen de coadministración donde esté el área de recupero, porque todos los bancos la tienen, y de hecho los fondos también, pero que no desaparezca aquel con quien tenga una relación de 20 años, porque ese es alguien que va a poder dar cuenta de que lo que estoy diciendo es honesto, de lo que estoy manifestando tiene un sentido ético y una lógica al mismo tiempo. El plazo es oro. Aquel que está en default necesita plazo, necesita oxígeno, ¿ok? Cuando reestructura y va a pedir el plazo más largo que se pueda, pero claro, lo que es la facilidad para el deudor es, por otro lado, la restricción para el acreedor, porque hay tesorerías que no pueden fondear exposures a plazos tan largos. Entonces, nuevamente, tenemos que buscar un equilibrio. ¿Cuáles son los equilibrios que tenemos en el mercado hoy por hoy? Primero arranco en cómo hago para extender los plazos. Las entidades acreedoras generalmente tienen plazos máximos. Entonces, la idea es tratar de ubicarnos dentro de ese plazo máximo. Y si no se puede estirar el plazo máximo y mi cash flow necesita estirar el plazo máximo, trabajar sobre los plazos promedio. El plazo promedio, ¿qué significa? Y bueno, trabajar con periodos de gracia de capital, trabajar con los famosos PICs, que son las capitalizaciones de intereses, trabajar con esquemas de repago del tipo step-up, donde arranco amortizando una pequeña porción y a medida que pasa el tiempo vamos incrementando la porción de amortización de capital, pero por otro lado hay que ser justos. Si la compañía tiene una performance que mejora lo que fue el caso base, es lógico que el acreedor diga, che, Julio, pará, vos me pediste un plazo y la realidad indicó que el plazo es excesivo. Entonces, como mecanismo compensador de este oxígeno que el deudor pide al acreedor para no tener que reestructurar la reestructura, existe lo que se llama el cash sweep o los mecanismos de excess cash, donde si a la compañía le va mejor de lo que inicialmente había proyectado, esa caja adicional se destina a hacer prepagos a los acreedores. Entonces, Fer, ahí me paré en el medio. Es justo que el deudor pida plazo, también es justo que el acreedor cobre antes si al deudor le va mejor. Correcto. Algo parecido pasa con la tasa de interés. A ver, una compañía que está en problemas difícilmente pueda pagar tasa de mercado. No estamos en una tasa. A ver, si fuera una transacción de mercado, esta compañía se hubiera refinanciado en el mercado voluntario y se está refinanciando con sus propios acreedores, con lo cual no estamos en un escenario voluntario. Entonces, es común que esa tasa tenga un descuento respecto de la tasa de mercado, pero también es común que si a la compañía le va mejor, haya un mecanismo donde se reponga una porción de la tasa en la medida, digamos, o en función de ciertos indicadores. Te doy un ejemplo. Fer, bueno, arrancamos la reestructuración con Badlar más 500 basis points. Ahora, si tu EBITDA supera un determinado umbral, esa Badlar se transforma en Badlar más 800 basis points, lo cual tiene la misma filosofía que el mecanismo de prepago que te comentaba antes, donde vos tenés como deudor, recibís una concesión del acreedor y después devolvés parte de esa concesión cuando tus números demuestran que te está yendo mejor. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, el capítulo de Covenants, lo tenía acá anotado, el capítulo de Covenants, Fer, me da la sensación que es un capítulo, yo lo llamaría secundario. Acá tenemos un enfermo que entró al quirófano, ¿ok? Con lo cual, los covenants, es muy común que haya covenants en estas transacciones, pero la recomendación tanto para deudor como para acreedores es tratar de que ese covenant se empiece a medir a partir del año y medio. De nuevo, tenemos una compañía aturdida. Esa compañía no sabe todavía cómo van a reaccionar sus cash flows, por lo cual démosle ese espacio que necesita para poder acomodarse, para encontrar su propio equilibrio. Por último, Fer, un concepto que creo que es conocido por la mayoría de la gente es que la banca pública tiene muchas restricciones para las quitas nominales, son restricciones estatutarias. Entonces, conociendo esa restricción, no vamos a plantear una quita nominal, porque ya sabemos que el banco público va a decir que no. Entonces, se arman de alguna manera ingenierías para que las quitas, si tiene que haber quitas, porque mi estructura de capital no soporta otra cosa, que esas quitas se hagan a valor presente y no en términos de recortes nominales. Esto, de alguna manera, Fer, resume una suerte de vademecum que yo tiraría sobre la mesa
si vos vinieras a verme como un cliente diciéndome, Julio, tengo que reestructurar, tirame 5 tips. Esto es lo que yo resumiría de algún modo dentro de esos 5 tips. Correcto. Muchas gracias, Julio. Ahora, la verdad es muy interesante. Ahora, la vida no es tan fácil, ¿no? La vida digamos, yo puedo dar soluciones, Fer, que están escritas yo puedo escribir un term sheet, puedo ayudar a mi cliente, ya sea deudor, acreedor, a esta iteración, pero el resultado de la iteración se tiene que volcar en un contrato. Entonces, Fer, a ver, comentame un poquitito cuáles son las soluciones contractuales / legales que enfrenta un deudor en situaciones de este tipo. Correcto, Julio. Sí, y ahí la tarea del abogado es también pro business, por decirlo de alguna manera. Es decir, no buscar trabas, sino que encontrar las soluciones legales que muchas veces el marco legal te restringe, ¿no? Pero ser innovadores y tratar de encontrar las soluciones legales que satisfagan a las dos partes para llegar a un buen puerto. Lo que estamos viendo últimamente, como ya habíamos dicho antes, es que hay una predisposición a reestructuraciones privadas y reestructuraciones lo más rápido posible. Como decías vos, las reestructuraciones largas destruyen valor. Y como para una anécdota, digamos, básicamente de la experiencia de la crisis del 2000, lo que vimos en aquel momento, que también puede ser, la destrucción de valor puede ser a favor de uno o el otro en cada caso en particular, pero lo que sí vimos en aquel momento, por ejemplo, es que todas aquellas compañías que reestructuraron más rápido, más cerca de la crisis, obtuvieron quitas más grandes que las que se fueron desplazando en el tiempo y fueron reestructurando mucho más tarde. Al pasar los años, claramente la situación económica del país fue mejorando, la situación de la compañía fue mejorando y su capacidad de repago también. Eso como anécdota respecto de... después también observamos que la crisis actual, como mencionábamos antes, afecta no solo la condición financiera, sino también el flujo de caja. Entonces, lo que hay que tener muy en cuenta también es que los procesos de reestructuración están enfocados a reestructurar la deuda pasada. Entonces, tengo que tener en el plan, ver cómo reestructurar la deuda pasada, pero también simultáneamente cómo hago para mantener la operación como, tan importante como vos mencionabas. Respecto de las reestructuraciones privadas, son más económicas, son más rápidas. Hay un punto fundamental, que es el que vos mencionaste antes del mapeo, es decir, la reestructuración privada a mí me permite negociar con cada acreedor en forma individual y atendiendo a sus necesidades y las posibilidades que tenga para negociar y para brindarme soluciones. Y en este sentido tenemos que distribuir los acreedores que vos mencionaste y fundamentalmente yo los distribuyo en un par de grupos más grandes que son los comerciales, los financieros y los financieros con títulos emitidos en serie. En las reestructuraciones privadas el tema fundamental que siempre se discute es básicamente el periodo de sospecha. Como sabemos, hay un periodo, es decir, cuando una compañía está en una situación de insolvencia, supongamos que el deudor está en estado de insolvencia hoy, es decir, que no tiene la capacidad para atender al pago de sus de créditos corrientes a medida que vencen en forma generalizada, estaría en una situación de insolvencia. Entonces, hay un periodo que se va a fijar cuando si el deudor llegara, si esa reestructuración privada no fuera suficiente y llegara a una reestructuración judicial en un concurso o en un escenario más dramático todavía, llegara a una declaración de quiebra, hay un periodo de 2 años mirando para atrás desde la presentación en concurso, solamente en el caso de que el deudor terminara en quiebra, y en la quiebra directa también 2 años para atrás, que se denomina el periodo de sospecha. Entre esas fechas y la fecha en la que el juez, el día de mañana, va a establecer la fecha de iniciación de cesación de pagos. Todos los actos, es decir, todos los actos que el deudor haya realizado durante ese periodo de sospecha van a estar sujetos a lo que denominamos la ineficacia concursal. Quiere decir que hay ciertos actos que van a ser nulos e ineficaces de pleno derecho, es decir, como absolutamente ineficaces, y hay otros que pueden llegar a serlo. Y aquí hay 2 temas importantes que siempre consideramos en cuanto a las reestructuraciones privadas, es decir, primero determinar si el deudor al momento de reestructurar está o no en situación de estado de insolvencia. Y si lo está, no quiere decir que hay muchas cosas que no podamos hacer, sin perjuicio de que hay que tener en cuenta ciertas cuestiones.
Una es la novación, que se discute mucho, es decir, el efecto de la novación que tenga la reestructuración respecto de los créditos originales previos. Y el otro, muy importante también, es de las garantías. Muchas de las reestructuraciones vienen acompañadas de garantías respecto de deudas que originalmente no la tenían. Tanto del propio deudor como de otros terceros, como pueden ser los accionistas o afiliadas u otras compañías del grupo, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que mirar, las garantías se puede, durante el periodo de sospecha yo puedo otorgar una garantía, esa garantía va a ser válida, en la medida en que esa garantía se otorgue sobre créditos que están vencidos. Entonces, y ahí lo que hay que mirar respecto del vencimiento de los créditos es que hay que mirar las cláusulas de aceleración y caducidad de plazo, para ver que esa deuda, al momento de estar siendo refinanciada y yo estar constituyendo una hipoteca, una prenda, un fideicomiso de garantía o cualquier otro tipo de garantía, pero fundamentalmente las reales, en ese momento la deuda estuviera vencida. Porque si no estuviera vencida, sí, ahí entra en una de los causales de ineficacia de pleno derecho, digamos, ¿no? Esa ya no tiene discusión. Un tratamiento especial necesitan los acreedores de títulos en serie, digamos, los títulos en serie como las obligaciones negociables. ¿Por qué necesitan un capítulo especial? Porque básicamente bajo la ley de sociedades comerciales que regula los debentures, que no son las obligaciones negociables, pero por referencia de la ley de obligaciones negociables aplican los conceptos a las obligaciones negociables, todos los términos que son fundamentales de la emisión, como ser tasa de interés, amortización, etcétera, tienen, para ser modificados dentro de la emisión, necesitan el consentimiento unánime de todos los tenedores. Como saben, Imposible. cualquier emisión que tenga cotización pública, eso es imposible de obtener bajo ningún punto de vista. Entonces, este tipo de reestructuraciones con títulos emitidos en serie generalmente se lleva a cabo a través de, hablando de procesos voluntarios privados, a través de exchange offers o cash tender offers o una combinación de ambas que se hace a través del el mercado de capitales, básicamente, ¿no? Pero son voluntarias. Siempre va a quedar un pequeño grupo de esos acreedores que eventualmente no entren. Y bueno, ahí será la determinación de cómo lo va a manejar la compañía. Esa oferta puede establecer un threshold a partir del cual la oferta es vinculante o no. Es decir, hay diversas modalidades, pero básicamente es voluntaria. Ahora, a partir del dictado de la ley 27440, la ley de financiamiento productivo, se hizo una modificación en este aspecto, estableciendo que en las condiciones de emisión de las nuevas obligaciones negociables que se emitan a partir de aquel momento, se puede incluir, es decir, no es necesario el requisito de unanimidad, sino que todas estas cuestiones pueden estar sujetas también a la aprobación de las mayorías necesarias para aprobar las decisiones en una asamblea extraordinaria de accionistas. Hasta ahora, yo por lo menos no tengo presente ninguna obligación negociable que se haya emitido con esta cláusula de mayorías. Habrá que ver la cuestión comercial, después si esas obligaciones negociables son colocables o no, pero lo cierto es que hoy la ley me permite incluir esta posibilidad en los títulos en serie, que son los más difíciles de negociar, por lo que mencionábamos antes, que me permitiría tener, en ese caso, una especie de mi propio APE, mi propio concurso dentro de la propia serie de obligaciones negociables o series de obligaciones negociables que estoy negociando. Claro, claro. Eso me permitiría, al contrario de lo que pasó en el pasado, que tenía si tengo mayoritariamente solamente obligaciones negociables, necesariamente me tenía que meter en un APE o en un concurso para poder hacerlo vinculante a los tenedores, porque en ese caso sí, las mayorías de la ley de quiebras prevalecen sobre la ley de obligaciones negociables y la ley de sociedades, ¿no? Entonces, esto en cuanto a los procesos privados, que es la preferencia, por todo lo que mencionábamos antes. Ahora, dentro de la ley de concursos y quiebras tenemos dos tipos de procesos, básicamente, que son el acuerdo preventivo extrajudicial, o APE, y el concurso preventivo. Los dos tienen algo en común. Básicamente lo que tienen en común es que nos da la posibilidad, y antes de entrar en los procesos judiciales de lleno a la clasificación que hicimos antes, tenemos que hacer una nueva subclasificación, que es básicamente entre acreedores quirografarios, que son todos aquellos acreedores que no tienen ningún tipo de privilegio, sea por ley, como por ejemplo el capital de los impuestos, o sea lo que llamamos privilegio general,
o que tampoco tengan un privilegio especial, como por ejemplo derechos reales de garantía, como la prenda de la hipoteca. Entonces ahí vamos a tener de acreedores quirografarios y acreedores privilegiados. Entonces, estos dos procesos lo que comparten en común es que me dan la posibilidad de ofrecerles acuerdos de reestructuración a un grupo de acreedores, a uno o todos los acreedores quirografarios y o a los acreedores privilegiados. En el caso de los acreedores quirografarios, y de los privilegiados también, pero fundamentalmente en los quirografarios, me da la posibilidad de hacer categorías de acreedores sobre la base de criterios objetivos. Entonces yo puedo clasificar, como mencionabas vos, con criterios objetivos, créditos de determinado monto, créditos pagaderos en el exterior, créditos nacionales, según la banca. Habrá que determinar créditos que sean razonables y objetivos como para que esa categorización no sea inequitativa. Ahora, la cuestión es que a cada grupo de esos acreedores que yo arme le tengo que ofrecer lo mismo. Entonces, esto es distinto a lo que mencionábamos antes de las reestructuraciones privadas, en las cuales yo puedo tener un trato diferenciado con cada uno de los acreedores. Lo que comparten en común entonces el acuerdo preventivo y el concurso es que esa propuesta de reestructuración dirigida a los acreedores quirografarios organizados en estas categorías, si es aprobada por el número requerido por la ley, que es la mayoría absoluta de los acreedores en número de personas en cada una de las categorías que yo haya formado, más el 66 2/3, el 2/3 del capital quirografario en cada categoría. Entonces, esa propuesta de reestructuración, si es homologada por el juez, va a ser vinculante para el 100% del resto de los acreedores que estaban incluidos en esas categorías y que no votaron o que incluso en su momento se opusieron a la reestructuración. En cuanto a los acreedores privilegiados, lo que tenemos que tener en cuenta es que los acreedores privilegiados no entran dentro de la reestructuración para acreedores quirografarios, y para reestructurar la deuda con ellos necesito, sí, inevitablemente, el consentimiento de todos y cada uno de los acreedores privilegiados. Con lo cual, aún sea en el marco de un APE o aún sea en el marco de un concurso preventivo, mi negociación con los acreedores privilegiados va a ser exactamente la misma que si estuviera en una negociación privada, porque necesito el consentimiento de cada uno sin alternativa. Luego de estas condiciones comunes del APE y el concurso preventivo, después ahí vienen las marcadas diferencias que tiene cada proceso, ¿no? El APE se volvió muy usado a partir de la crisis del 2001. Hasta antes de la crisis del 2001 el APE era meramente, no tenía funcionalidad porque no tenía esta capacidad de ser homologado y tener un efecto vinculante para el resto, sino que era meramente una reestructuración privada, con lo cual nunca había sido usado. Con la crisis del 2002, ahí se modificó la ley y a partir de esa modificación se convirtió en la herramienta más utilizada. Más utilizada porque el APE básicamente es un contrato de reestructuración privada. Es el mismo contrato que yo celebraría con el acreedor en forma privada. La única diferencia es que yo tengo que ofrecerle lo mismo a cada grupo de acreedores en las categorías que realicé. Y ese contrato de reestructuración privada, la posibilidad que me da la ley es, una vez que lo tengo consensuado y firmado con esa mayoría de acreedores, que es la misma que mencionábamos antes, lo puedo presentar al juez para que lo homologue, y una vez homologado va a tener efecto frente a todos los acreedores. Entonces, es un proceso que no es judicial, no es un proceso judicial pleno, porque yo voy al juez con ya la reestructuración cerrada y lo único que le pido es que la homologue. No es necesario, no hay un síndico, no hay limitaciones a la administración del deudor, es decir, es un contrato privado que es sujeto a la homologación judicial. Y un rasgo también muy importante del APE, que una diferencia muy importante con el acuerdo con el concurso preventivo, es que para yo presentar un APE no necesito estar en estado de insolvencia, es decir, no necesito estar insolvente al momento de presentar el APE. Que es lo que mencionábamos antes, es la posibilidad generalizada de no poder cumplir con mis deudas de carácter corriente en forma general. Entonces, para presentar un APE es suficiente que el deudor esté atravesando una situación de dificultades financieras o económicas de carácter general. Entonces, es una gran diferencia que me permite llegar al acuerdo preventivo extrajudicial, que no la tengo en el concurso preventivo.
Otra de las diferencias también muy importante es que durante todo el proceso del APE, como mencionábamos antes, básicamente es un contrato privado que voy a someter a homologación, con lo cual durante todo ese proceso de negociación yo no voy a tener los beneficios de la ley de concursos, que son básicamente lo fundamental, es la suspensión de las acciones de carácter patrimonial contra el deudor, que es un punto importante. Después ahora veremos en unos minutos, pero puede haber circunstancias que me obliguen a ingresar a un concurso preventivo justamente. Pero en general estos procesos se van negociando con los acreedores en base de standstills o acuerdos de cese del fuego, por decir de alguna manera, en lapsos de tiempo acotados como para ir generando. El problema surge cuando tenés algún acreedor hostil que quiere batallar por otro lado. Pero bueno, esa es una situación que también tiene su solución. Y bueno, y por ser más rápido y más económico es preferido frente al concurso, claramente, ¿no? El concurso preventivo es un proceso judicial pleno. Puede ser solicitado exclusivamente por el deudor. Hay ciertas jurisdicciones en las que lo puede solicitar el acreedor. En Argentina solamente lo puede solicitar el deudor. Y como decíamos antes, se necesita indefectiblemente la situación o el estado de insolvencia del deudor. Un elemento fundamental que tiene el concurso y que por eso muchas veces se llega al concurso es que justamente la diferencia que tiene con el APE, que decíamos antes que no tiene la defensa de la ley de concursos y quiebras hasta el momento de que se presenta para homologar, durante toda la etapa de negociación, es que tiene la posibilidad, es decir, si a mí me inician un pedido de quiebra y yo no tengo la posibilidad por el monto o lo que fuera de levantar esa quiebra y de revocar ese dictado de quiebra, lo que sí tengo la posibilidad es de pedirle al juez una conversión de ese proceso de quiebra, de esa quiebra dictada, en un proceso concursal. Es decir, me permite evitar la quiebra. Y eso me lo da solamente el concurso preventivo. Yo con el APE no puedo llegar a la misma finalidad. Por eso, muchas veces, pese a que la preferencia es el APE, muchas compañías terminan en un concurso preventivo. La diferencia con el APE también, como mencionábamos antes, es que en el concurso preventivo yo lo único que necesito es presentarme al juez con ciertos requisitos, ciertos papeles que voy a tener que juntar y presentar, pero yo me presento antes de ni siquiera hablar con mis acreedores, salvo la comunicación que mencionabas antes, pero es decir, yo no es como el APE que tuve que haber negociado. Yo me presento mañana en concurso sin tener ninguna propuesta y mañana y pasado mañana, por decir así, no son los plazos reales, ¿no? Pero inmediatamente, luego de la apertura y de la publicación de los edictos de la apertura del concurso, inmediatamente ya voy a gozar de los beneficios de la suspensión de las acciones de carácter patrimonial contra el deudor, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya se abre el proceso concursal en forma plena. El proceso concursal es fiscalizado por un síndico. El deudor continúa en la administración y posesión de todos sus bienes, con limitaciones, con ciertos actos que necesitan de autorización judicial. Por ejemplo, actos sobre bienes registrables, otorgamiento de garantías y cualquier otro acto que exceda del curso ordinario de los negocios va a necesitar autorización previa del juez. Durante el proceso, una vez iniciado, también hay un proceso de verificación de créditos, donde todos los acreedores van a tener que presentar sus créditos y los títulos y causa de sus créditos preconcursal previos a la fecha de presentación en concurso ante el síndico para su verificación. En el APE no existe, como mencionamos antes, porque yo ya llego con el proceso, con el contrato para solicitar su homologación y lo único que voy a presentar ahí es un listado de acreedores. Y en el concurso, luego superado el proceso de verificación, va a venir un periodo de exclusividad, donde ahí sí es donde el acreedor va a tener la posibilidad, en un periodo de exclusividad, ahora vamos a entender por qué se llama de exclusividad en un par de minutos, pero durante ese periodo y con toda la protección de la ley, el acreedor va a poder formular su propuesta económica, negociarla con los acreedores y someterlas a su consideración y voto. Todo eso tiene que ocurrir durante ese periodo de exclusividad, que es un periodo que va a fijar el juez. Y finalmente, para las compañías que están en situación de concurso, la AFIP, respecto de los acreedores privilegiados, como por ejemplo la AFIP en cuanto a los capitales de los impuestos, tiene facilidades de pago especiales, tanto para los que están en concurso como para los que fueron declarados en quiebra y
lograron la revocación de la quiebra por avenimiento. Entonces, como decíamos, durante ese periodo de exclusividad, el deudor tiene que obtener las mayorías, tiene que formular la propuesta, negociarla. Generalmente el proceso es negocio la propuesta, la formulo, me la aprueban, todo eso dentro del periodo de exclusividad. Si eso no ocurre durante el periodo de exclusividad, ese no es el final del camino, digamos, ¿no? Es decir, si no ocurre durante el periodo de exclusividad, antes que nada, y antes de los mecanismos que vamos a estar mencionando en un minuto, la propia jurisprudencia y al margen de los términos de la propia ley, es como que le ha dado second chance a los deudores. Es decir, bueno, por alguna situación durante el periodo de exclusividad algo no funcionó, y esto viene ya de Sociedad Comercial del Plata, de la crisis desde el 2000 y pico, ¿no? Y hay muchos antecedentes. Es como que el juez dice, bueno, mejorás un poquito la propuesta, inclusive si la mejorás un poquito, como es una mejora, no necesitas volver a votar, o inclusive, como en el caso de Sociedad Comercial del Plata, se tuvo que volver a votar. Entonces es como que el juez, más allá de los términos de la ley, que establecen que una vez vencido el periodo de exclusividad tiene que seguir los procedimientos que vamos a mencionar, los jueces han dado estos remedios adicionales tratando de mantener el negocio y la operación y llegar a un acuerdo razonable cuando ven que con un pequeño ajuste o por alguna cuestión de circunstancia esto puede llegar a funcionar, y evitar entonces entrar en los otros procedimientos, en lo que se ha dado en llamar la tercera vía. Sacado de lado la tercera vía, lo que sí la ley propone también es, vencido ese periodo de exclusividad, si no hubo un acuerdo, es lo que se llama en Estados Unidos el cram down, que acá se usa el término para otra circunstancia que vamos a ver después, pero que en realidad el cram down es cuando no obtuve las mayorías que habíamos mencionado antes y el juez, sin embargo, puede homologar la propuesta en la medida en que se cumplan algunas condiciones, que son básicamente que se hubieran obtenido esas mayorías en al menos una de las categorías que mencionábamos de acreedores y 3/4 en el total de las categorías. Sobre esa base y sobre esta mayoría diferenciada podría, no obstante, homologar la propuesta concursal. Y si esto no fuera posible, aún la ley nos da otra chance, otra posibilidad y otro medio y herramienta para no mandar a la compañía a la quiebra, que aplica a ciertos deudores, que son básicamente las SA, las SRL, las cooperativas, y consiste en el proceso de lo que llamamos salvataje, que es un proceso a través del cual el juez, es como que el juez hace una licitación de las acciones, supongamos que es una SA, de las acciones del deudor. Y se abre esa licitación para que hagan ofertas los acreedores, los trabajadores a través de cooperativas de trabajo y cualquier tercero. Si cualquier tercero se podría presentar y decir, yo quiero comprar las acciones de este deudor. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que proponer cuál es el precio y además cada uno de esos acreedores o terceros que se presenten en este proceso de salvataje, de licitación, van a tener que formular propuestas de reestructuración nuevas. Y el deudor también va a tener la oportunidad de formular una nueva propuesta de reestructuración. Pero en este caso, como no estamos en el periodo que llamábamos de exclusividad antes, esa propuesta del deudor va a competir con las propuestas de los terceros que se hubieran presentado en el concurso. Entonces, esto lleva a que a través de este proceso de licitación, un tercero, si el deudor no está en condiciones, que pueda traer capital fresco, supongamos, pueda quedarse con el deudor, con la sociedad, y pueda hacer una propuesta de reestructuración. Si esto fracasa, bueno, ahí sí, ya inevitablemente, si llegamos a este punto y fracasaron todas las otras medidas, bueno, no queda más que la declaración de quiebra. Sin embargo, la declaración de quiebra en este punto tampoco es el final del camino, y tenemos muchos ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Porque declarada la quiebra no necesariamente tiene que terminar en una liquidación y un desguace del negocio de la compañía, sino que puede la misma venderse en el proceso de quiebra a través de distintas modalidades, pero venderse como negocio en marcha. Y también hemos visto muchas situaciones cuando se trata de compañías que tienen un impacto social importante, como Cresta Roja en su momento, o como Ingenio La Esperanza en Jujuy, que estuvo en quiebra por más de 40 años, donde era una compañía en un pueblo en Jujuy que todo el pueblo, es decir, 2.500 empleados directos más todos los puestos de trabajo indirectos vivían de la compañía.
Y durante muchos años fue, es decir, el juez determinó la continuidad de la operación y la operación continuó administrada por el síndico a través de terceros que fueron contratados en su momento, pero la operación continuó, los puestos de trabajo se mantuvieron, la financiación fue del Estado, claramente, porque no había otra forma de financiación. Pero a lo que voy es, la quiebra en sí misma no es el final del camino, hay formas de vender la compañía como un negocio, sin desguazarla, sin perder las fuentes de trabajo, e incluso el propio deudor tiene la posibilidad en la quiebra de revocarla con un avenimiento. El avenimiento es básicamente el consentimiento de los acreedores para revocar la quiebra. ¿Cuál es la ventaja del avenimiento respecto de la propuesta concursal que mencionábamos antes? Es que yo puedo negociar acreedor con acreedor los términos, porque no estoy sujeto a los requerimientos de la propuesta concursal. ¿Cuál es el problema que tiene? Que necesito el consentimiento de todos y cada uno de los acreedores, con lo cual se hace un poco más difícil. Pero lo que voy es, aún en un escenario de quiebra, siguen continuando habiendo alternativas que no son innovadoras y que de hecho en nuestro país las hemos visto muchas veces, para mantener en funcionamiento y o tratar de vender ese negocio como un negocio en marcha. Así que yo creo que como, nada, básicamente es lo que está todo lo que esperábamos discutir respecto de por qué hoy no vemos tantas presentaciones en concurso o quiebras. Bueno, claramente todos sabemos que estamos en una situación donde los tribunales están en feria extraordinaria. La Corte Suprema ayer se fue y vino, digamos, de repente había levantado la feria para la Corte Suprema y las cámaras nacionales y federales, y excluyendo los tribunales nacionales de primera instancia, y luego revirtió la decisión, con lo cual todavía la feria extraordinaria, al menos en los tribunales nacionales y federales, continúa, con lo cual, bueno, ahí de cierta medida está contenida toda la acción, la judicialización de muchas cuestiones, inclusive los eventuales pedidos de quiebra. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esa feria se termine? En algún momento va a tener que terminar. Yo creo que más allá de la intención y predisposición de los acreedores a no atacar a los deudores, y algún acreedor que sí lo pueda tener a través de pedidos de quiebra y todo lo demás, yo creo que vamos a ver algo similar a lo que vimos en el 2001. Es decir, mientras la situación se mantenga, haya algunas modificaciones temporarias a la ley de quiebras, estableciendo algunos remedios temporales, como por ejemplo la suspensión de los pedidos de quiebra, la suspensión de las ejecuciones en los concursos, y alguna medida de ese tipo, la expansión del periodo de exclusividad, y algunas otras medidas. Extrañamente, en el 2001 también una de las medidas fue eliminar el proceso de salvataje que mencionábamos antes, ¿no? Digo extrañamente porque pareciera que eso complota contra la reestructuración, pero yo creo que eso está visto como una señal de decir a los acreedores, tienen que acordar porque si no la compañía se va directamente a la quiebra, el salvataje no va a estar vigente. Entonces, como un incentivo a la negociación. Entonces, yo creo que va a pasar por ahí, hay algunos proyectos de reforma en el Congreso que están vinculados con esto y con otros temas que bueno, dará para discusión en otra oportunidad. Así que yo creo que, Julio, ahí si no tenés más nada que acotar, podemos abrir a preguntas y ver. Sí. Mira, acá tengo algunas preguntas, no sé si vamos a llegar a todas. Arranco Sí. con la primera, que es, ¿en qué circunstancias el directorio, en el marco de un acuerdo preventivo extrajudicial, perdón, quiebra o concurso preventivo, puede ser desplazado? A ver, imagínate una situación donde, más allá del COVID, ¿no? Donde hubo problemas de gestión y el Sí. acreedor plantea, si hay un problema de gestión, quien causó el problema no va a ser quien me traiga el remedio o la solución. ¿Qué medidas existen para precisamente desplazar a ese directorio en cualquiera de los tres escenarios? Sí, mira, ahí como mencionábamos, el APE es un proceso no judicial, básicamente, y no hay un síndico, no hay limitaciones, no aplican las limitaciones de la ley de concursos a la administración, con lo cual ahí las únicas limitaciones que va a tener la administración del deudor que está en el proceso del APE son las que generalmente se vuelcan en el propio contrato, son las contractuales. Entonces, una intervención, en principio, el juez
en el APE no tiene las facultades de intervenir, que tiene las mismas facultades que tiene de intervenir, que tiene en el marco del concurso preventivo. En el caso del concurso preventivo, el juez sí tiene específicamente facultades de intervención que son excepcionales, ¿no? Básicamente son en casos donde el deudor haya realizado actos prohibidos, como por ejemplo actos de acto gratuito, o que alteren la situación de los acreedores preconcursales, o actos sujetos a autorización, que viaje sin autorización, etcétera, etcétera. Es decir, es una situación extraordinaria y es el propio juez del concurso el que tiene la potestad de desplazar al directorio totalmente, o incluso de designar interventores o veedores con otras facultades distintas según lo que determine el propio juez. Y respecto de la quiebra, bueno, es digamos, es el efecto natural y el principal efecto de la quiebra es justamente el desplazamiento de la administración, del management del deudor, con lo que nosotros llamamos, con lo que se llama el desapoderamiento, con lo cual en la quiebra es el efecto natural, digamos, ¿no? Correcto. Fer, acá hay una pregunta sobre un tema sí. que hay una palabra mágica que yo no mencioné y que tiene que ver con esta pregunta, es si siempre la solución es reestructurar. Y la verdad es que no, a ver, creo que hay una precondición. Uno va a plantear una situación de reestructuración en la medida que la compañía sea viable. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay escenarios donde por ahí sea conveniente para los acreedores quebrar al deudor y no continuar, y probablemente, aunque suene muy duro, probablemente, imaginemos una compañía que genera cash flows negativos de manera sistemática, que perdió mercado, que perdió márgenes, que perdió clientes, y que básicamente es una máquina de quemar dinero. Bueno, probablemente la propuesta de reestructuración más entendible sea la no reestructuración y terminar en una situación de falencia que puede ser pedida ya sea por un acreedor o por un deudor. Me animo a decir que no son las más, pero en esa situación donde no vemos viabilidad, probablemente, aunque suene muy duro, quizás la solución más inteligente para ambas partes sea no seguir quemando dinero y terminar en un escenario de falencia, ¿no? Sí, correcto. Hay una pregunta, Fer, hay otra pregunta vinculada con algo que vos comentaste. Vos hablaste de modificaciones en la ley de oferta pública que establecían que vos podías evitar la unanimidad. Uno imagina la unanimidad en un bono, donde ese bono está en manos de, qué sé yo, 200 tenedores, con que uno vote en contra, claramente no lográs la unanimidad. Ahora, uno de los oyentes nos pregunta qué sería un umbral razonable, dado que la ley nos da la posibilidad de establecer un nuevo umbral. ¿Cuál te parece a vos que sería un umbral razonable? Mira, eso depende, ¿no? Hemos visto algunas reestructuraciones en las que se ha alcanzado un umbral de más del 95%, con lo cual es difícil considerarlo. También lo que hay que considerar es si ese título es nacional, meramente nacional, o si es internacional. Si es nacional, bueno, va a estar más limitado. En general, los tenedores de los títulos a nivel nacional son los inversores institucionales, iba a decir las AFJP, me quedé 10 años atrás, las compañías de seguros y otros inversores institucionales, y fondos comunes de inversión. Si las Doña Rosas son más limitadas, me parece, en la Argentina. En un bono internacional, ya la desperdigación, digamos así, de los bonos, la desconcentración de los bonos suele ser mayor. Nosotros hemos visto en general ya para arrancar en reestructuraciones grandes con bonos internacionales, siempre tenés por lo menos un 10-15%, puede ser menos, puede variar, pero siempre tenés un porcentaje alrededor del 10% en que tenés tenedores beneficiarios, últimos beneficiarios de esos títulos que nunca vas a poder identificar. Y esto debido a cómo funcionan los sistemas de registro y depósito colectivo de los títulos emitidos en serie en el mercado de capitales, digamos. Es decir, yo como deudor puedo conocer hasta simplemente mi tenedor directo, que es en el sistema, es en el caso de DTC, va a ser DTC, y en el caso de Argentina, la caja de valores, y los participantes en caja de valores. Es decir, yo voy a conocer solamente la línea institucional de los brokers, pero de los brokers para abajo, de esos brokers
trabajo hasta llegar al cliente, yo no lo puedo identificar. Entonces ya de cajón y de movida vas a tener un porcentaje que dependerá de la emisión, pero que nunca vas a poder localizar. Y ahí hay cuestiones muy interesantes que, bueno, hubo un caso muy interesante hace muy poco, donde hicimos un capítulo 15, que es un reconocimiento de la reestructuración en Estados Unidos de un deudor argentino, que es muy largo para comentar ahora, pero sintéticamente en un minuto lo que logramos es que el juez americano reconociera no solo el proceso argentino, sino también que reconociera la prescripción argentina para entregar esos títulos. Los pusimos a disposición, esos títulos, para este 10-15% de acreedores que no estaban presentes y nunca voy a poder identificar, más en un bono que se había emitido 20 años antes. Los pusimos a disposición por el periodo de prescripción, que va a vencer en 1 o 2 años, y vencido ese periodo de prescripción, el juez mismo, en su reconocimiento del proceso argentino, en su sentencia en Nueva York, dijo y expresamente al trustee, al indenture trustee de esos títulos, le dijo: vencido este periodo de prescripción, el que no vino a canjear su deuda por los nuevos títulos que se estaban ofreciendo en la reestructura, prescribió su derecho, no tiene derecho, vos estás con mi autorización ordenado a dar de baja los bonos que quedaron pendientes. Más allá de que esos bonos se extinguieron por innovación en el momento de la reestructuración. Así que bueno, me parece que nada, ya hemos agotado un poco el tiempo. La verdad que es un tema apasionante, hay infinidad de temas para hablar, hay muchas cuestiones muy particulares para discutir, que eventualmente darán para hacer charlas más específicas en casos particulares, ¿no? Pero me parece que ya agotamos el tiempo. Te quiero hacer la última pregunta, Julio, ahí, y ya si te parece vamos cerrando. Y es, vos mencionábamos mucho el tema de el management, todo lo time consuming que es una reestructuración, más allá del estrés, y desafectar el foco del negocio de lo que es la reestructura. Entonces ahí, es decir, ¿cuál es el valor que el financial advisor le da a este tipo de procesos? Básicamente, ¿no? Mira, Fer, excelente. A ver, yo creo que el valor para el lado del deudor, primero, es probable que el deudor no haya pasado nunca por estos procesos, con lo cual ahí digamos, el valor agregado es expertise. En segundo término, es contención, es ser esa primera línea que puede soportar el embate del acreedor. Porque tampoco, más allá de que hablamos de que tiene que haber una empatía, que tiene que haber un cierto grado de, digamos, de tolerancia, deudor y acreedor, estamos hablando de intereses contrapuestos, con lo cual esa primera línea puede actuar como un buffer el asesor. Y por el lado de los acreedores, creo que lo que permite es, al mismo tiempo, amalgamar opiniones. Porque imagínate, Fer, una transacción donde tenés 10 acreedores con perfiles distintos y alguien tiene que tirar una diagonal. Y el asesor ayuda mucho a precisamente tratar de promediar las posiciones de los bancos y bonistas, llegado el caso. Y creo que ese es el valor fundamental, porque técnicamente los acreedores van a manejar seguramente la dinámica de lo que es el instrumento que hay que reestructurar, pero me parece que es más un rol de coordinación, un rol de facilitador que otra cosa. En el caso del deudor ya es un rol de contención y además, digamos, un rol más técnico, por lo que decía antes, ¿no? Esa compañía probablemente sea la primera vez que pasa por una experiencia de este tipo. Okay. Bueno, muchas gracias, Julio. La verdad que es muy interesante. Me creo que quedaron un montón de conceptos importantes para tener en cuenta. Y bueno, esperemos que la situación se vaya resolviendo, ¿no? Que a partir del 17 de julio a ver si volvemos un poquito a la normalidad. Así que te agradezco mucho por tu tiempo, le agradezco a todos los que nos hayan acompañado y esperamos verlos en la próxima. Chao, saludos. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos por participar. Buenas tardes. Gracias a vos. Chao, chao.